Hola, bienvenidos a un nuevo Mundo Campo TV. Saben que a través de Canal 10 de Junín llegamos a varias localidades de toda la zona. Haciendo esta recorrida se vienen todas las exposiciones. Dialogando con cada uno de los actores de estas exposiciones que se vienen preparando durante todo el año, levantamos que hay un espíritu optimista característico del productor agropecuario, pero no dejan de ver que va a ser una campaña complicada. A esta campaña complicada, si no le agregamos la tosudez característica de cada uno de ellos y este optimismo, no sería posible volver a abrir esta tranquera imaginaria e invitarlos a compartir Mundo Campo TV. Como ellos, seguimos, porque creemos en el campo argentino, invitándolos a disfrutar de nuestro programa. En el programa de hoy, el ingeniero Ian Celaya, disertante del simposio No Malezas de Singenta, afirma que la Argentina debería usar la rotación de cultivos como táctica de manejo de malezas. El ingeniero Javier Bello nos muestra cómo el fusarium afecta a maíces de segunda. Como siempre, la bolsa de cereales de Buenos Aires y el panorama agrícola semanal, el INTA Pergamino y sus interesantes notas técnicas. Las malezas encontraron la forma de sobrevivir y esto obligará a invertir más para lograr los mismos rindes. En el simposio No Malezas de Singenta dialogamos con el ingeniero Ian Celaya y él sobre este tema nos decía. Pues mira, en mi charla hablaba mucho de lo que es la diversificación, hablaba de diversificar el sistema de producción. Hice mucho hincapié en eso porque es lo que nos ha dado cierto nivel de éxito en otras geografías. Si recuerdas en mi charla enfoqué mucho de la perspectiva global. Cómo está el problema de resistencia en países como Estados Unidos, en Europa, y cómo se maneja. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias para aplicarlas a Argentina, que es un país donde el tema de resistencia está tomando mucho más importancia? Hablaba del tema de diversificación desde el aspecto de manejo. Entre más diverso tengamos un sistema de producción, el riesgo de resistencia es menor. No quiere decir que el riesgo va a ser eliminado o va a desaparecer. Siempre va a existir un riesgo, pero el riesgo va a ser claramente menor. Para darte un ejemplo, productores en Estados Unidos que tienen problema con esta maleza que discutimos esta mañana, Amaranthus palmeri, han tomado estrategias donde, por ejemplo, hacen una eliminación de las malezas antes del cultivo. Las malezas que no han podido controlar durante el cultivo las remueven físicamente, manualmente. Es una práctica que en el pasado ni se consideraba, pero los productores entienden de que si no eliminan esas malezas del campo, estas van a producir semilla y el próximo ciclo, el problema de resistencia va a ser mucho peor. Entonces, no es que sugiero de que el productor vaya y remueva las malezas, sino si tiene que hacer eso, pues es una opción más que tiene. También se recomienda, por ejemplo, hacer un buen control de malezas antes del cultivo. Lo que eso te permite es que si haces un excelente control de malezas en el barbecho, una vez que vas hacia el cultivo,
durante el cultivo existen poblaciones menores de malezas que las puedes controlar más fácilmente, por ejemplo, con una aplicación post-emergente. Si el punto aquí es no solo ver el manejo de malezas dentro del cultivo, sino ver qué cosas puedes hacer en todo el ciclo, en todo el año, para minimizar las poblaciones de malezas y que una vez que siembres el cultivo las poblaciones sean bajas. Yo hablo de manejo. Algunas personas hablan de control y el control yo lo veo de forma diferente. Control para mí es qué herbicidas puedes aplicar, por ejemplo, ahora para matar las malezas que están presentes en el campo actualmente. Eso es controlar las malezas, ¿sí? Matarlas. Cuando hablo de manejo es cómo vas a utilizar diferentes herramientas en varios estadios del cultivo para asegurarte que las poblaciones se manejan en poblaciones en densidades muy bajas. Lo que te hablaba, por ejemplo, manejo de malezas antes de la siembra. Eso es indispensable para que eso te reduzca las poblaciones a través de todo el ciclo, ¿ves? Y cuando hablo de todo el ciclo es siembra el cultivo, durante el cultivo cosecha. Estamos hablando de lo que es el barbecho químico, el periodo donde no existe un cultivo en el campo. Ese periodo es igualmente importante como el periodo de control o manejo de malezas durante el cultivo. En el pasado los productores tenían una mentalidad de tener un sistema de producción muy simple, donde básicamente tenían la soya RR y aplicábamos glifosato en forma subsecuente y ese sistema era estable. En Estados Unidos ya ese sistema no es estable y los productores han tenido que aprender a adoptar otras tácticas de manejo para asegurarte que el sistema todavía es estable. Entonces, el punto es lo que decía el doctor Owen. O sea, no podemos pensar todavía en un sistema que es muy simple porque el sistema simple no es sostenible. Tenemos que pensar en un sistema en el cual estamos introduciendo mayor diversidad al sistema de producción para asegurarnos de que el manejo de malezas es más sustentable. Y yendo a un caso concreto, el productor se encuentra con la maleza, ya está el cultivo, ¿qué hacer? Es muy difícil. Te comento porque muchas veces me ha tocado ir a campos donde el productor no podía aplicar por muchas razones. ¿Ves? Muchas veces hacemos recomendaciones de aplicar la maleza pequeña, pero de repente hubo un periodo de lluvia de una semana, el productor no pudo entrar y la maleza estuvo muy grande y el herbicida no es tan eficaz, porque la maleza sencillamente es grande, ¿ves? En este caso las opciones son muy reducidas y nuestras recomendaciones están orientadas para evitar ese tipo de escenarios. Ingeniero Ponza, se habla mucho de un nuevo escenario en cuanto a malezas tolerantes y resistentes. ¿Cuál es su percepción? Bueno, el tema de este tipo de malezas realmente en los últimos años, principalmente los últimos 5 años, ha empezado a ser un problemita cada vez más grave, a consecuencia del sistema productivo que estamos realizando en toda la zona núcleo. Principalmente desde que se está repitiendo distintas prácticas, entre ellas la siembra directa, el monocultivo de soja, la soja RR y el uso indiscriminado de glifosato. Yo diría que todas estas prácticas no es que esté mal que se haga siembra directa ni soja RR y demás. Yo lo que quiero decir que estamos repitiendo estas prácticas por distintos motivos y hace que en el sistema se esté produciendo una presión y a su vez con el uso de glifosato seleccionando las malezas más sensibles y nos está quedando las malezas más tolerantes y a su vez estas tolerantes en algunos casos como en el norte y demás ya tenemos resistencia. O sea que yo diría que el problema, estamos en un inicio, en un 20% por decir nuestra zona, con tendencias un poco a crecer.
en donde es totalmente todavía manejable, dado que tenemos dos grandes grupos que yo digo, tolerantes y resistentes. Dentro de tolerantes para la zona núcleo podríamos nombrar algunas, entre ellas Viola arvensis, el tema de la comelina erecta, la parietaria huocucha, podríamos nombrar también buenotera o flor de noche, y bueno, en nuestra zona, gracias a Dios, no tenemos gonfrena o borreria, que son problemas de Córdoba, por decir. Existen algunas otras de menor importancia. Y en cambio de resistencia ya tenemos más graves problemas, donde estamos teniendo indicios del ryegrass. Otra problemática que se viene es sorgo de Alepo resistente, en donde hay pocos foquitos en nuestra zona. Y después, como resistente, algunas gramíneas, y seguimos, por el grueso de la resistencia son gramíneas. Y tenemos el tema del capín, una equinocloa que se llama colono, que es el capín, y una eleucine, que es un pasto más rastrero, una gramínea, que también es resistente. Entonces, ustedes ven que tenemos un grupo de tolerantes y otro grupo de resistentes. Y no es casualidad que las resistentes sean gramíneas, porque la tendencia que ha hecho el sistema productivo a que las gramíneas crecieran en los últimos tiempos, como cambio en la población de maleza, en donde por ende se ha producido alguna resistencia en este grupo de especies. Año a año tiende a crecer el área de siembra en maíces de segunda. Esto nos lleva a tomar contacto con enfermedades como el fusarium en maíces tardíos. El ingeniero Javier Bello, propietario de G&B Agropecuaria, luego de realizar una recorrida por campos, nos muestra algo de lo encontrado. Como bien decís, los últimos años, por X motivos, se ha promocionado desde ciertos semilleros, y aparte por el clima o cómo se han dado los años, se empezó a ampliar, a crecer el área de maíz de segunda o tardío, bien dicho. Bueno, el maíz tardío en general es un maíz que va a ser cosechado húmedo. Muy difícil conseguir un híbrido corto que salga seco, sembrándolo en fines de diciembre hasta enero, que me ha pasado acá, o todo diciembre. Con lo cual, es un maíz que cuando hay la entrada del invierno, fines del otoño, es húmedo y con temperaturas bajas, es propenso a la entrada de patógenos, básicamente de fungicidas, de hongos. Se acumula el agua, por ahí la espiga no está caída, porque todavía se mantiene verde, se mantiene bastante verde la planta, con lo cual empieza a acumular agua o entra por la parte de arriba. Y es muy fácil encontrar podredumbre de la espiga, que es lo que uno capaz ve la espiga bien, pero cuando la parte se desarma, uno lo ve en la cosechadora, cuando empieza a mirar acá, ve que se desarma todo la espiga. Eso es peligroso para lo que sea humano, aves o porcinos. En general, para el rumiante no habría tanto problema, hay que ver el porcentaje de este tipo de hongos. Buscamos algunos maíces que encontramos.
Básicamente es muy fácil encontrar el fusarium, que de repente acá no ve el hongo todavía, pero va a ver que hay todo como un estriado en la semilla. Ese estriado es fácilmente el comienzo del ataque del fusarium propiamente en la semilla. Después esto se crece y ya pasamos a ver este tipo de problemas. O sea, ya vemos el hongo que tomó toda la espiga, y si vemos el centro del maíz, del marlo mejor dicho, empezamos a ver toda una coloración rojiza que es propiamente de los hongos. ¿Tá? Hay híbridos que son más propensos que otros. No puedo decir que tal híbrido es susceptible. Lo que tenemos que empezar a ajustar también es que si pretendemos tener rendimientos arriba de 6.000 kilos en un maíz de segunda, como los hay de 7.000, 8.000 kilos, también deberíamos empezar a tener en cuenta el uso de fungicidas, porque en estos momentos va a ser mucho más importante cuidarse. Hay dos problemas. Uno, un otoño que fue cálido, con lo cual hubo bastante agua allí, pero después el frío, esa agua se acumula y el frío no evapora, eso se va quedando, ahí tarda en evaporarse, tarda en secarse. Ese tiempo que tarda en secarse hace que se propague y esté en las condiciones ideales para ciertos tipos de hongos. Otros necesitarán temperatura. Tuvimos temperaturas altas hasta hace 20 días atrás. Ahora vino el frío, nos acordamos, pero esos 20 días con agua acumulada generan que se instale el hongo. Y después son 20 días que no se evaporó eso. Necesidades de infraestructura y las capacidades productivas de quienes hacen patria en Córdoba, en Santa Fe, en Jujuy y en los lugares más lejanos de la patria. Ese flujo informativo que intoxica al interior y que viene desde arriba hacia abajo y desde el centro a la periferia es el principal elemento que ataca la posibilidad de construir un país integrado cultural e informativamente, horizontal en cuanto al intercambio de datos e igualitario respecto al valor que tiene alguien que vive en Caballito frente a quien vive en la Bulaye, como decimos en Córdoba. Los medios podemos ayudar a parir ese cambio. Es un cambio revolucionario, digo porque la información empieza a circular con la misma velocidad
y con la misma capacidad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y del centro a la periferia y de la periferia al centro en un constante ida y vuelta. Feedback, le dicen los especialistas. El día que las noticias sean libres, horizontales y federales, la política será una canción, si ustedes me permiten parafrasear a León Felipe. Debemos sembrar otra tierra y sembrarla de otra manera, y así vamos a cosechar frutos distintos en el campo de la comunicación social. Seguir haciendo lo mismo, pero pretender resultados distintos, es la definición de locura de Albert Einstein. De una vez por todas tenemos que construir en serio este sistema de gobierno más representativo, republicano de verdad y definitivamente federal, para desterrar ese unitarismo extorsivo que estamos viviendo lamentablemente. Una patria de todos más equitativa y más federal, una patria de todos, sin corruptos ni golpistas, una patria donde el trabajo dignifique. Si queremos otra tierra y otra comunicación realmente federal, hay que ponerse manos a la obra. Y allá vamos, estamos comenzando. Para quienes somos gringos del interior, la palabra tiene valor. Es lo único que nos queda, porque en el pueblo nos encontramos todos los días con la gente. Y la lealtad para nosotros es un valor supremo a las causas y a las luchas. Las voces del campo argentino están en Mundo Campo TV. Tecnología Pérez, una empresa con más de 40 años de trayectoria abocada a la fabricación de implementos y repuestos agrícolas. Tecnología Pérez adecúa la logística para que el repuesto llegue al cliente en forma rápida y eficaz. www.tecnologiaperez.com.ar. Tecnología Pérez. Calidad, tecnología, confiabilidad. Una mañana como todas, el señor Gutiérrez salió a buscar el diario. Y no hay diario. Ahí mismo comprendió que la vida era impredecible. Entonces se volvió suspicaz, receloso, desconfiado, escrupuloso, excesivamente susceptible. Susceptible, suspicaz, receloso, desconfiado, escrupuloso. Y se quedó así, quieto. Pero vio a su hijo que estaba aburrido y decidió que tomar precauciones está bien, pero también está bien vivir el momento. El señor Gutiérrez simplemente está acá saludable. Acá Salud, otra manera de entender la vida. Bien, hemos llegado al final de nuestro Mundo Campo TV. Les recuerdo que ingresando a www.mundocampo.com, el lugar del agro en internet, pueden volver a revivir este programa y programas anteriores y seguir durante toda la semana en contacto a través del portal o nuestras redes sociales. En Facebook, mundocampo.com, a través de Twitter, @mundocampo. Que tengan una excelente semana. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.